Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Saludo cordial nuevamente a nuestros televidentes. Gusto de estar con ustedes. Hemos estado compartiendo acerca del tema El Reino de Dios y todas sus implicaciones y contenidos para la edificación de nosotros que somos parte, que somos súbditos de este reino de Dios que Jesucristo vino a proclamar cuando comenzó su predicación y su ministerio allá hace en lo que hoy es Palestina, en la tierra de Israel, hace 2000 años aproximadamente. Bueno, hemos hablado anteriormente de características del reino, no todas las características, algunas de ellas. Hemos hablado también más adelante de las características que deberíamos tener nosotros, los que somos súbditos o miembros de este reino. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de un tema que el Señor Jesucristo ubica en este sermón del monte, su sermón, su discurso maestro que nos enseña de una manera concentrada lo que es este reino, cuáles son las características de este reino y cuáles deben ser las características de los ciudadanos de este reino. En esta parte quiero hablar acerca de lo que llamaríamos la religión del ciudadano del reino. En un libro de una exposición del escritor inglés John Stott, él le titula La religión del cristiano. Bueno, pero cristiano hoy es muy ambiguo. Cristiano se llama todo el mundo y precisamente por eso es que queremos regresar al principio de la idea del reino de Dios, porque cristiano abarca demasiado en la conceptualización del siglo XXI. Entonces nosotros queremos hablar de la religión o la práctica de la fe del ciudadano del reino. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. Habla de tres cosas en la práctica del ciudadano del reino. Habla de la dádiva. En el lenguaje antiguo eso se llamaba limosna. La Iglesia Católica misma bautizó las dádivas que se le hacían a la iglesia como limosnas. Pero hoy en nuestra connotación, en el siglo XX y en el siglo XXI también, la connotación de limosna es un poco peyorativa y por eso le vamos a llamar el principio de las dádivas, ¿verdad? Aunque todavía el término del griego se traduce limosna. Sin embargo, pues abarca no solamente un regalo a la iglesia, sino una dádiva a alguien más a quien nosotros queremos agradar. Entonces, esta práctica de la fe básica del ciudadano del reino está expresada, según Jesús, en tres prácticas: la práctica de la dádiva, la práctica de la oración y la práctica del ayuno, porque era lo básico que, valga la redundancia, que practicaban los judíos cuando Jesús vino a proponer el principio, el llamado a ser parte del reino de los cielos. Mire lo que dice. En primer lugar, dice que el ciudadano del reino, para manifestar su religión, su manera de expresar su fe, la manera de dar a conocer a qué extirpe pertenece él, que en este caso estamos hablando de que pertenece al reino de Dios, debe dar de cierta manera. Y hay tres características importantes que menciona Jesús aquí en que el ciudadano del reino de Dios debe dar. Dice que debe de dar con una motivación que sea para exaltar el reino. Mire cómo comienza Jesús a hablar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Fíjese. Cuando pues des limosna, hagas una dádiva. No lo hagas como los hipócritas que suenan trompeta en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Entonces aquí está el primer principio.
sea que le vas a dar a un mendigo, sea que le vas a dar a la organización de caridad, sea que le vas a dar a la iglesia, sea que le vas a dar al prójimo un regalo porque lo amas, porque quieres manifestarle tu aprecio. No lo des como para que la gente se dé cuenta que das. Ese es el primer principio de la práctica del ciudadano del reino de Dios. El segundo elemento aquí en este principio es que tiene entonces, claro, por consecuencia de lo que acabamos de decir, que no hay que sonar trompeta, es decir, aquí te doy 100 lempiras y aquí le di a esta persona que tiene necesidad, a este cojo, a este ciego, 100 lempiras, vengan, miren qué bueno soy yo. Esa es la idea. Entonces, al contrario, dice Jesús, hazlo en secreto. Hazlo en secreto. Dice, eso de sonar trompeta es lo que hacen los hipócritas para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, dice, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El ser alabados por la gente, el ser reconocidos. Pero en el reino de los cielos no es eso lo que buscamos. Ser reconocidos porque el que recibió, por el que vio, no. Ser reconocidos por Dios que ve y oye en lo secreto. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire qué principio más bello. Es decir, que aquí está el tercer elemento de la práctica de la fe del ciudadano del reino de Dios. No des para recibir recompensa. Si tú das una ofrenda, una dádiva, un regalo, hazlo, dice Jesús, sin esperar nada a cambio. Porque Dios así es que te va a premiar. Y eso es lo difícil que nos pasa en la práctica de la fe. Siempre damos para que vean qué buenos somos. O damos para que a veces algunos como, perdonen esta expresión, pero como para torcerle el brazo a Dios, para ver si me regresa algo. O damos para que la persona que fue ayudada con esa dádiva me dé las gracias. No, entonces el que da debe darlo en secreto, debe darlo para glorificar a Dios en su reino y no para recibir recompensa. Luego dice que cómo debemos orar. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Entonces, similar a lo de la ofrenda o de la dádiva, nosotros cuando oramos, en realidad no estamos hablando, hay oraciones en público, pero eso es una oración litúrgica y que sí se vale, ¿verdad? Porque oraban en el templo en el Antiguo Testamento, en el templo en el Nuevo Testamento, oraban en grupo y oraban en las sinagogas también, donde Jesús y los discípulos visitaban y predicaban también. Hay la oración de grupo, no está ahora hablando de esa oración Jesús, está hablando de la oración cuando tú o yo nos queremos conectar con Dios. Dice, no seas como los hipócritas, dice, que oran para ser vistos de los hombres, igual que la ofrenda. Si oran en público para ser vistos de los hombres, ya tienen su recompensa. Pero Dios no quiere eso, dice, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Similar a lo de la dádiva, dice que debe ser en secreto, debe ser en completa armonía con Dios. Acuérdate de que no puedes orar, está en otra parte, ¿verdad? No en esta partecita del sermón. No puedes orar si estás enemistado con el cónyuge, con el vecino, con el amigo. Esa oración no la oye el Señor. Tienes que primero sacar la viga que está en tu propio ojo o tratar con tu dificultad de pecaminosidad. Por eso en la locución pasada hablamos acerca de la importancia de que para pertenecer a este reino de Dios tenemos que tomar
nosotros nuestra cruz y seguirle. Así que en secreto, para esperar de Dios, la recompensa no es del que nos ve orando, sino que la recompensa va a venir de Dios. Luego dice que también hay que practicar el ayuno, e igual, lo mismo que dice, naturalmente después de esto, Jesús enseña a los discípulos cómo orar, no nos vamos a detener en eso hoy, pero dice, cuando ayunes no pongas tu cara triste, no demudes tu rostro, ¿verdad? No andes diciendo a través de cómo se mira tu cara, que no te lavaste, que no te bañaste porque ayunaste. Dice, tú te tienes que poner el desodorante, el perfume y presentarte con alegría a los demás, o si vas a ir a la iglesia, o si vas a estar en una actividad de servicio a tu prójimo. Entonces, y aquí viene el elemento nuevamente que se presenta en los otros dos que hemos discutido. Debe ser en secreto, debe de ser no para recibir recompensa el ayuno, sino para entrar en comunión, para conectarte con Dios, ¿verdad? Entonces dice él que para esto necesitas estar conectado con Dios en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, igualmente como en los dos actos anteriores, te va a recompensar en público. Entonces, la práctica de la religión o la práctica de la fe, la manera como expresamos nuestra fe al público en el ciudadano del reino de los cielos, tiene que ser de estas tres maneras, y de esa forma nosotros vamos a estar agradando a Dios, edificando a nosotros mismos, edificando nuestro entorno y edificar los otros que caminan con nosotros en la pertenencia del reino de Dios. Hemos presentado El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez.